Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Bienvenidos a la segunda parte con Robert Freeman, Doctrina y Convenios 85 a 87. Menciono al presidente Nelson simplemente por una segunda oportunidad que tuve con él, que ocurrió años después, solo un par de años después, cuando fue invitado a regresar al Centro Médico Walter Reed, cerca de Washington, D.C., y ser orador principal en la ocasión del centenario del Centro Médico Walter Reed. Para quienes no lo sepan, Walter Reed es una de las principales instalaciones médicas de este país. Cuando en ocasiones escuchamos que un presidente u otro líder importante de esta nación recibe tratamiento, incluso chequeos de rutina, a menudo es en el Centro Médico Walter Reed. Este es el calibre de líder y de cirujano que era el presidente Nelson para ser asignado allí. Uno se da cuenta de eso cuando lo invitan de nuevo y él viene y habla ante un auditorio lleno allí en Walter Reed y después la fila de personas que solo quieren acercarse y estrechar la mano de este pionero. Dio una conferencia tremenda. Tuve la suerte de poder acompañarlo en esa ocasión. Luego visitamos el Museo de Ciencias Médicas que está allí, junto a Walter Reed. Uno aprende sobre los avances de la medicina que tuvieron lugar en el campo de batalla, porque, como saben los verdaderos historiadores militares, muchas de las bajas, gran parte de la pérdida de vidas que ocurrió en las primeras guerras, la guerra civil como nos hemos enfocado hoy aquí, sucedieron debido a infecciones secundarias y otras complicaciones que ocurrían después de la herida inicial. Son cosas como la penicilina y otros avances en la medicina que empezaron a aplicarse en los campos de batalla, lo que dio una probabilidad mucho mayor de supervivencia a quienes eran tratados. Incluso en otros contextos ahora, por supuesto, tenemos la gran bendición de los avances médicos que surgieron a raíz del contexto de guerra. Es interesante pensarlo, pero el presidente Nelson realmente se lució en su conferencia. Salí de allí sumamente impresionado. La mayoría de los presentes no eran santos de los últimos días y lo reverenciaban por la gran contribución médica que pudo hacer. Sin duda, hemos escuchado sus discursos sobre ser pacificadores y sabemos que eso es algo muy fuerte en él y en parte proviene de su servicio militar. Vaya, Bob, el título de esta semana proviene del último versículo de la lección, sección 87, versículo 8. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. En tu experiencia, investigando a quienes han ido a la guerra, suena como una pregunta un poco extraña en mi mente, que es, ¿cómo se permanece en lugares santos y sagrados en medio de la guerra? ¿Qué has visto? Qué buena pregunta, Hank. De verdad, es una excelente pregunta. Te digo, ¿dónde estaríamos sin ese último versículo en esta sección tan seria y aleccionadora? Y es el título de nuestro bloque de escrituras esta semana. Bueno, creo que tenemos algunas buenas ideas iniciales sobre dónde podemos permanecer en lugares santos cuando estamos en un contexto de guerra. Una trinchera puede ser un lugar santo. Recuerdo a un buen hermano, creo que su nombre era Blaine Johnson, espero estar diciendo bien el nombre de ese veterano, que dijo, la oración era constante para mí. Puede que no siempre pudiera detenerme y ofrecer una oración oral como tradicionalmente pensamos, pero siempre tenía una en mi corazón. Siempre tenía una al alcance en la repisa a la que podía recurrir para ayudarme a pasar la siguiente hora, el siguiente día. La intensidad de eso, tengo una imagen en mi mente, y es una pequeña imagen que me dieron hace años de un grupo de jóvenes santos de los últimos días en la popa de un barco, el USS Cambria. ¿Están teniendo un momento de la Santa Cena antes de ir a un desembarco? Se puede notar que están equipados para el desembarco por el equipo que llevan puesto, y hay un joven arrodillado frente a una mesa. Ves los emblemas de la Santa Cena y miras a esos jóvenes que están sentados allí. Puedes ver claramente en sus rostros el profundo fervor de su sincero deseo de renovar esos importantes convenios a través de la celebración de la Santa Cena. Sabiendo lo que se avecina, sabiendo que están a punto de enfrentar un momento realmente peligroso, que no todos necesariamente sobrevivirán,
Realmente ha cambiado la manera en que veo la Santa Cena en mi propia vida, ya que yo voy en un entorno mucho más cómodo a tomar la Santa Cena cada domingo. Si no tengo cuidado, puede volverse algo un poco casual y rutinario. Cuando pienso en esa imagen, pienso que ellos realmente lo sintieron intensamente en ese momento y eso cambió la manera en que veían esa ordenanza de participar de la Santa Cena. Estos son los mismos soldados que, a lo largo de los años, han tenido la ocasión de recibir una carta. Recibimos mucha correspondencia de estos jóvenes cuando estaban lejos, en la guerra. Tienes una carta a casa. Queridos mamá y papá, por favor tengan la seguridad de que estoy aquí y estoy bien, compartiendo esas actualizaciones que uno compartiría. Por favor, encuentren adjunto el diezmo y les pediría que lo paguen de inmediato. Ahora bien, ¿por qué haría eso ese joven soldado? Creo que tú y yo lo entendemos. Para ellos, en ese momento, hay una urgencia. Sienten que están justo ante el Señor. De nuevo, a veces tal vez yo me vuelvo un poco casual en la rutina, pero eso me ayuda a elevar mi deseo de ser un poco mejor en algunas áreas. Ahora, volviendo a ese versículo. Sí. Además, otro ejemplo que utilicé fue la experiencia del Elder Maxwell con nuestros jóvenes santos soldados, donde él organizaba una reunión a nivel de grupo u organización. En ocasiones, y algo de lo que nuestros veteranos han hablado a lo largo de los años con cierta gratitud, una gratitud profunda, es que de vez en cuando tenían una conferencia para militares donde un mayor número de santos de los últimos días podía reunirse y compartir no solo un servicio de adoración, sino también una interacción social para ser hermanos de armas allí. Eso podía durar 1 o 2 días. Eso sin duda calificaba como estar en un lugar santo. Tenemos imágenes de eso en lugares remotos, estando tan lejos de casa, pero aún así estando juntos con otros santos de los últimos días. Y el ejército apoyaba eso, y muy a menudo había capellanes involucrados para ayudar a organizarlo y hacerlo posible. Eso dejó una impresión imborrable en los jóvenes que participaron. Este último recuerdo que he elegido compartir en realidad proviene del libro que mostraste antes, John, y te he pedido, si no te importaría compartir en las propias palabras de Robert, la experiencia real de tener este pequeño servicio de Pascua y lo que significó para estos jóvenes mientras enfrentaban la experiencia de la guerra a diario. Bien, estoy en la página 250 de Santos en la Guerra. No sabía cuántos santos de los últimos días había en la División 43. No tenía manera de averiguarlo. Un día, el capellán principal, un católico, vino a nuestro sector y nos visitó. Su asistente era un santo de los últimos días de Salt Lake City, Keith Wallace. Le dije que me habían designado líder de grupo y que no sabía si había santos de los últimos días en el grupo. Keith organizó mi reunión con el capellán, quien dijo: «Vamos a averiguarlo. Te ayudaré a organizar una reunión de servicio religioso para tu gente que lo necesite». Ese querido hombre nos ayudó. Él difundió la reunión por toda la división, anunciando que habría un servicio SUDI la mañana de Pascua en el puesto de mando trasero. Llegó la mañana de Pascua. No sabía qué esperar, cuántos hombres tendríamos, o si alguien vendría. Llegué al puesto de mando trasero y encontré una casa destruida por bombas. Lo único que quedaba en pie eran las paredes, pero eso nos daba privacidad. Rebusqué cajas de municiones y con ellas formé un púlpito y una mesa para la Santa Cena. Encontré vainas de proyectiles usadas y pequeñas flores silvestres que habían sobrevivido a las batallas, y las coloqué para dar ambiente. Teníamos un órgano de campaña que yo tocaba, tenía que usar las rodillas para bombearlo y así poder hacer música. Esperé impacientemente para ver cuántos vendrían. Entonces los camiones empezaron a llegar. Para cuando tuvimos nuestro servicio había unos 50 jóvenes santos de los últimos días allí. Habían venido directamente del combate y de sus trincheras. Estaban sucios y sin afeitar. Llevaban su equipo de combate, cinturones de munición, cantimploras, cascos de acero y sus rifles. Ahora estás teniendo la misma lucha que yo tuve, John. Sí, son solo adolescentes, ¿sabes? Bajaron de esos camiones y en lugar de dejar que llevaran sus armas dentro de la casa, les pedimos que las apilaran afuera, junto a las paredes. Se sentaron sobre sus cascos de acero porque era lo único que tenían para sentarse. Disfrutamos uno de los servicios más espirituales a los que he asistido en mi vida. Algunos de esos hombres no habían estado en un servicio de los santos de los últimos días desde que salieron de casa. Varios de ellos se habían desviado.
Nunca olvidaré que al participar de la Santa Cena, el presbítero se arrodilló en la mesa y no pudo terminar las oraciones porque estaban muy emocionados. Vi a los hombres que actuaban como diáconos con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras pasaban la Santa Cena a la congregación, y quienes la recibían sentían el mismo espíritu, con lágrimas en los ojos. Después de cantar himnos, orar y participar de la Santa Cena, lo convertimos en una reunión de testimonios. No recuerdo haber escuchado testimonios más fervientes, hombres que en ese mismo momento se arrepintieron de cosas que habían hecho y dijeron, esto va a cambiar mi vida. Solo por tener esta asociación, cantar estos himnos, sentir esta hermandad y renovar mis convenios con el Señor. Fue una de esas experiencias que nunca olvidaré. Creo que ese fue el momento más destacado de todo lo que me sucedió en la guerra. Si miramos el resto de su vida, John y Hank, su profunda devoción y su incansable servicio. He tenido la gran suerte de viajar con el Elder Bachman a los senderos históricos en Wyoming, donde los valientes pioneros de los carritos de mano hicieron el arduo viaje hasta Martins Cove, y pienso, bueno, Robert Bachman sabía muchísimo sobre esas cosas que son verdaderamente difíciles. Él podía conectar muy bien con los pioneros, con nuestra temprana historia de la Iglesia y con doctrina y convenios por derecho propio. Vaya, Bob, Hank probablemente me ha escuchado hablar de esto muchas veces, pero mi papá no era miembro de la iglesia. Era marinero de primera clase, vigía y artillero en el USS Saratoga, pero fue invitado a la iglesia por algunos de sus amigos del South High School. Cal Miller fue uno, Keith Crawford otro. Mi papá decía que lo arrastraban a la iglesia a menudo, cruelmente. Asistió a la iglesia en el Saratoga. Cuando regresó a casa, dijo, debería salir con algunas chicas, Sud, lo cual cambió por completo su vida y la mía. Así que pienso en lo que decías, cómo incluso en las peores circunstancias el Señor puede encontrar la manera de hacer algo bueno. Mencionaste al presidente Hinckley. Creo que la iglesia en Filipinas fue iniciada allí por militares en 1962, y eso tiene un lugar especial en mi corazón, porque ahí serví mi misión. John, sí, te he escuchado hablar de tu papá muchas veces, y me encanta cada vez que lo haces. Me siento un poco fuera de lugar aquí. Ustedes dos han escrito libros sobre esto. Ya hemos hablado de Saints at War y los muchos volúmenes que has hecho allí, Bob. Pero John, tú escribiste 2 libros llamados Supersonic Saints. He escuchado sobre eso de varias personas mientras conozco gente por todo el mundo que conoce a John. Por cierto, ellos, frecuentemente, me encantaron esos libros de Supersonic Saints. Gracias, Hank. Me encantan los aviones. Simplemente creo que son hermosos y aerodinámicos, y tienen que serlo, porque van a volar por el aire. Los aviones son como esculturas preciosas, pero yo tenía un compañero de cuarto, Tom McKnight, que tuvo que aterrizar de emergencia un A4 Skyhawk en un portaaviones durante su entrenamiento. Su historia era tan buena que le dije, Tom, escríbela. Luego empecé a recopilar otras y pensé, en aquellos tiempos cuando era sacerdote me habría encantado leer estas historias, ¿sabes? Me emocionó mucho cuántos veteranos estaban dispuestos a compartir sus historias. Puedo compartir una contigo si quieres. En un viaje conocí a un veterano de Vietnam llamado David Stock. Dijo que cuando crecía, sabía que probablemente tendría que ir a la guerra, pero escuchó sobre un programa llamado De la secundaria a los helicópteros en Nuevo México, y pensó, quizá pueda pilotar helicópteros de rescate y ser como una ambulancia y ayudar a la gente. Dijo que comenzó su entrenamiento y que tenía una habilidad inusualmente buena, un don para volar helicópteros. Tenía tanto talento que le dijeron, no queremos que pilotes un helicóptero ambulancia, un helicóptero Medivac. Queremos que pilotes el nuevo helicóptero de ataque Cobra. Y él dijo, no quería dispararle a la gente, pero decidí que sería como el capitán Moroni, y sería el mejor soldado posible, pero trataría de no deleitarme en el derramamiento de sangre. Dijo, ayunamos y oramos, mi familia y yo, para que todo saliera bien. Dijo, tuve el presentimiento más inquietante de que las cosas no estarían bien. Despedirme de mi madre fue una de las cosas más difíciles que he hecho, como pueden imaginar. Bueno, dijo que una vez tuvo una asignación específica para salir. Llevaba puesto lo que él llamaba un chicken plate. Parece un chaleco antibalas, pero decidió conseguir uno un poco más grande por capricho. Ese día fue alcanzado por fuego antiaéreo. Ese chicken plate cubría una parte mucho más considerable de su cuerpo de lo habitual en realidad.
Uno más pequeño, una munición antiaérea le habría atravesado el corazón, pero como eligió uno más grande, le dio justo en el borde y salió por su hombro. Aquí está usándolo, con la bala que se puede ver al costado. Resultó herido, creo que una también le dio en la pierna, y aún así pilotó ese helicóptero de regreso. Lo llevaron a triaje. Un miembro de la iglesia lo vio y le preguntó, ¿qué te pasó? Y él se lo contó y le dijo, déjame ayudarte a quitarte la ropa del templo y te prepararemos para la operación, y déjame buscar a alguien que pueda darte una bendición. Este poseedor del sacerdocio, a quien nunca había conocido, puso sus manos sobre su cabeza y dijo, David, tu familia ayunó por lo incorrecto, fuiste herido y volverás a ser herido, pero regresarás a casa como un hombre completo. Él dijo, me sentí invencible después de eso, ¿sabes? En otra misión le volvieron a disparar así, pero regresó a casa como un hombre completamente sano. Gracias, David Stock, por tu valioso servicio y por ese poseedor del sacerdocio inspirado que estuvo allí para darle esa bendición tan necesaria. Vaya, Esa es una historia, Hank, ¿no es increíble? es bastante poderoso. Podríamos quedarnos todo el día y me encantaría. Bob, quería mencionar algo para preguntarte. A menudo, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Estados Unidos pueden pensar que cuando hablamos de santos en la guerra, todos ellos son estadounidenses o británicos. Pero quería leerles algo importante. Este artículo se llama Cuando los malvados gobiernan, el pueblo gime. Está escrito por Robert Freeman en 2003. Es un artículo que podemos incluir en las notas del programa. Esto trata sobre un santo alemán, alguien del otro lado de esta guerra. Incluso escribes sobre un santo alemán que está en el día D. Pero él ve cómo llegan los ejércitos. Esto realmente me conmueve, Bob, porque me da una nueva perspectiva, que el Señor no está de un solo lado en esto. Él está en ambos lados con estos santos. Aquí está la historia. Su nombre es Horst Hilbert. Él ofrece una descripción de una intervención divina. La unidad de Hilbert había sido desplegada al frente ruso, donde muchos soldados alemanes experimentaron condiciones horribles. Un día, mientras estaba de guardia, él y sus compañeros fueron atacados por los rusos. El único refugio que tenía era una pequeña choza con un techo paja, y aquí hay una cita de él. Tenía mucho miedo, y como me estaba prohibido abandonar el puesto, quise orar. Podía sentir el poder del destructor, pero no podía pronunciar ni una palabra de mi oración. Mi lengua se sentía paralizada al pensar que las primeras palabras de mi vida fueron oraciones en el regazo de mi madre. Lo único que pude decir fue, si mi madre pudiera orar por mí ahora mismo, para que el Señor escuche las oraciones de esa mujer justa. Con este pensamiento miré hacia el este y me sentí impulsado a mirar hacia el norte. Cuando hice esto y me giré, pasó una bala y al pasar golpeó el abrigo a la altura de mi estómago. Si no me hubiera girado, me habría golpeado el estómago. Después de este incidente, el tiroteo cesó. Unos días después, recibí una carta de mi madre. En esa carta me escribió que la noche del 6 de enero se despertó al oírme llamarla mamá. Además, escuchó el sonido de disparos. Se levantó rápidamente, despertó a mis 4 hermanas y dijo, «Tenemos que orar, rápido. Horst está en peligro mortal y necesita nuestras oraciones». Las 5 mujeres se arrodillaron y mi madre suplicó al Señor que mantuviera su mano protectora sobre mí. Después de la oración, mi madre les dijo a mis hermanas que volvieran a dormir y que estuvieran animadas. Horst ha estado en peligro y el Señor lo ha ayudado. Eso realmente me conmovió, Bob, pensar en los santos al otro lado de... Aquí estamos, en la Segunda Guerra Mundial. Bastante notable, ¿no es así, Hank? Mientras compartes eso, quiero llegar a tu pregunta porque creo que es sumamente importante. El elder Maxwell, en la misma entrevista que mencioné antes, describe una experiencia en la que sus padres sintieron un impulso en la noche de levantarse y hacer una segunda oración de pareja esa noche para orar específicamente por Neil en un momento de peligro. No se enteró de esa experiencia ni de ese momento hasta muchos años después, a través de una tía que sobrevivió y de la intensidad de lo que sintió su madre. Hablemos de esos momentos en los que las madres lo sabían.
Y la única vez que se emocionó en la entrevista fue cuando describió que la oración había ocurrido en el momento exacto que él podía relacionar con una terrible balacera que se avecinaba y de la que fue librado esa noche, lo cual por supuesto plantea una pregunta independiente de la tuya y nuevamente la que quiero abordar, que es cuando le suceden cosas malas a personas buenas, cuando a veces, como han compartido algunos de nuestros entrevistados, eran jóvenes ejemplares, buenos y justos, y aún así no regresaron a casa. ¿Cómo se navega eso? A veces hay culpa del sobreviviente. Hay una infinidad de formas en que estas experiencias regresan a casa y simplemente piensas, era una persona tan buena. Nuevamente, esto es indicativo del papel de Satanás, fomentando la guerra y de las consecuencias que trae la guerra, nuevamente las bajas civiles. Y tenemos que ser muy cuidadosos como discípulos de Cristo en cómo describimos a aquellos que están del otro lado. Hay discursos de conferencia general de líderes clave durante Primera y Segunda Guerra Mundial y de otros momentos que hablan sobre el cuidado que tener y cómo expresarnos sobre estos temas. Pero respecto a tu punto sobre el otro lado, por así decirlo, el joven del que hablabas, el papel que tenía, no Horst Hilbert sino el anterior, su función era la de observador avanzado, es decir, ver al enemigo de antemano, con anticipación. Flota es el que me viene a la mente en particular, quien finalmente es capturado, este joven santo de los últimos días alemán, y es tomado como prisionero de guerra y será trasladado a los Estados Unidos, lo cual le sucedió a un buen número de personas. Él llega y es algo verdaderamente notable. Llega como prisionero, pero pasa junto a la Estatua de la Libertad al entrar al puerto de Nueva York. No puede contener las lágrimas porque ve ese pequeño símbolo de libertad, la muy verdadera libertad. Se da cuenta de que es algo que verdaderamente no tiene en su tierra natal. Considera una gran bendición simplemente estar en esa tierra. Es interesante que más tarde, después de la guerra, él elige venir y hacer de América su hogar. Se casa, forma una familia y muchos años después es llamado para ser presidente de misión de nuevo en Alemania. Sí, como un libro en sí mismo, si crees que quieres escribir ese libro, ahí tienes uno para ti. Me asombran cosas como esa. Ahora hemos conocido a santos de Canadá y solía tener el brillante uniforme rojo de Hugh B. Brown colgado en mi oficina. Creo que lo tuve durante unos 10 años. Él estuvo allá y en Australia y ciertamente Alemania tenía una población de santos de los últimos días al entrar en la Segunda Guerra Mundial que solo era superada por Estados Unidos y Canadá. Así que era la tercera membresía más grande en la iglesia. Estas son dinámicas complicadas que realmente no tenemos tiempo de tratar. Pero diré esto, esos jóvenes guerreros que luchaban en cualquier bando y en cualquier país, a esas edades tan tempranas no comprendían las complejidades de las naciones. Realmente no sabían de las cosas diabólicas que, en el caso de la experiencia alemana en la Segunda Guerra Mundial, estaban ocurriendo. No habrían tenido una verdadera noción de eso. Pienso en el Elder Busha, una autoridad general del pasado, el Elder Ensel Busha, quien sirvió al final de la Segunda Guerra Mundial en el lado alemán. Él no era miembro de la iglesia en ese momento, pero tenía apenas 14 años de edad. ¿Podemos imaginar a un soldado de 14 años en un conflicto así y que ni siquiera sabe bien de qué lado sostener el arma? El joven Ensel Busha formaba parte del movimiento juvenil alemán, algo parecido al programa de Boy Scouts aquí en Estados Unidos. Existe esa anticipación de eventualmente formar parte de las fuerzas militares. Cuando las cosas se ponen realmente difíciles al final de la guerra, están reclutando a estos jóvenes de 14 años para que salgan y hagan lo que puedan. Y él es parte de ese grupo. Él avanza, y no conozco todos los detalles de cómo fueron desplegados, pero como sea que se movió en ese momento, fue capturado muy rápidamente por los estadounidenses. Y él y otros fueron llevados a un viejo granero. Puedo imaginar esto en mi mente, que los llevan a este granero en ruinas. Es solo un lugar para albergarlos y no saben exactamente qué hacer con ellos. Pero al día siguiente o algo así, deciden que simplemente tendrán que liberarlos. No pueden tener este problema de gestión. Van y de alguna manera logran comunicar que esos jóvenes deben levantar el brazo en señal de juramento y prometer que no pelearán más, que volverán a casa, que han terminado con la guerra.
Anzio responde que estaba más que feliz de hacer eso. Todos estaban muy felices de hacerlo. Así que lo hicieron y él regresó a casa, pero hubo un incidente, un intercambio entre él y un soldado estadounidense, en el que el estadounidense le dio comida. Él estaba agradecido por eso. Cuando más tarde tiene su primer contacto con la iglesia, recuerda ese gesto y esa amabilidad, y eso en realidad le ayuda a tener ese interés inicial que eventualmente lo lleva a su bautismo. Más adelante en su vida, él realmente se convierte en uno de los grandes 70 autoridades generales que yo haya conocido. Un individuo extraordinario. Me sentí muy complacido de poder entrevistarlo en su casa. De hecho, él vestía ropa que reflejaba su Alemania natal. ¡Qué hombre tan admirable! Pero en cualquier caso, es un recordatorio de que, del otro lado, también había buenas personas. Simplemente tenían una causa realmente mala y en el caso de estos jóvenes no entendían lo que estaba sucediendo en su liderazgo. Incluso hoy en día eso tiene aplicación en cómo vemos el mundo en el que vivimos. Somos una iglesia global y tenemos una membresía global. Las perplejidades de las naciones seguirán atormentando incluso a las mentes más brillantes y agudas, y podemos orar todos los días. Debemos tener esa oración en nuestro corazón, que aquellos en posiciones de liderazgo en nuestros gobiernos y los líderes de la iglesia sean muy conscientes y hagan lo mejor que puedan para navegar por todo esto. Solo un pensamiento al respecto. Hace muchos años, entrevistando al elder Hartman Rector Jr., cuya historia de conversión y bautismo es una joya. Él estaba en un portaaviones, era piloto de la Marina. Él ya había tenido su primer acercamiento a través de los misioneros que llegaron durante su entrenamiento en San Diego, pero está desplegado durante la Guerra de Corea. Está con un grupo de jóvenes santos de los últimos días que se reúnen regularmente en la biblioteca del barco, realizando servicios de adoración, estudios del Evangelio y comentarios. Debido a esa introducción que ya tuvo a través de los misioneros, él quiere estar con ellos. Y se reúne con ellos y mientras lo hace, va profundizando su testimonio. Al final, decide bautizarse. Durante una escala de descanso y recuperación en Japón, él y varios de sus nuevos amigos se dirigen a la oficina misional en Tokio, y él se presenta listo, dispuesto y capaz de ser bautizado. Solo entonces se entera, a través del liderazgo de la misión, que no puede ser bautizado, que en ese momento la política era que debían estudiar el Evangelio durante varios meses. Creo que era más cerca de un año antes de que realmente pudieran ser bautizados. Y Hartman Rector, al contarme la historia, dijo: les dije que cada vez que salgo de ese barco, allá en el mar de Filipinas, cuando regreso, hay agujeros en mi avión que no estaban allí cuando me fui. Él dijo: están tratando de matarme. Si me niegan la bendición del bautismo en mi vida, en ese día del juicio, voy a testificar en su contra, porque realmente lo necesitaba. Él lo cuenta de una manera que Hartman Rector Jr. lo haría. Dijo: al final, determinaron que podían flexibilizar esas políticas. Me bautizaron y yo estaba muy agradecido por eso. Más tarde, como autoridad general, viajó por el mundo con su ministerio y asignaciones y dijo en esa misma ocasión en la que relató la historia que acabo de compartir, que había una cosa que sabía, que en cualquier lugar del mundo al que pudiera ir, donde la bandera estadounidense pudiera izarse libremente, allí el Evangelio prosperaba más que donde estaba restringido. Él sentía que ese era un principio en el que creía firmemente, que se deben tener esas libertades de libertad religiosa y la posibilidad de perseguir tus deseos religiosos. Ahora, John y Bob, tengo una pequeña secuela de la historia de Horst Hilbert. Más adelante, en la guerra, las fuerzas estadounidenses terminan capturando su unidad y los colocan en un campo de prisioneros de guerra cercado. Horst llamó la atención de un guardia y le preguntó en inglés si había algún mormón en el campamento. Sorprendido de que Horst pudiera hablar inglés, el guardia dijo que conocía a uno. «Tráelo, es importante», dijo Horst emocionado. Pronto apareció un soldado estadounidense fumando un cigarrillo. «¿Eres tú el mormón?», Horst preguntó con algo de sorpresa. «Sí, pero en realidad no soy activo», respondió. Tras seguir preguntando, Horst se enteró de que varios mormones se reunían a adorar cada domingo. Había contactado a uno de estos hombres, quien obtuvo permiso para que Horst asistiera a su servicio religioso. Aquí está un prisionero de guerra alemán.
Las lágrimas brotaron mientras Horst describía cómo se arrodilló, por primera vez en años, ante una mesa improvisada para la Santa Cena. Y ahí estaba yo, describió, con mi sucio uniforme alemán, repartiendo la Santa Cena a mis hermanos estadounidenses. Supe en ese momento que para mí la guerra había terminado. Estaba tan agradecido con mi Padre Celestial por mi membresía en la iglesia y por las bendiciones que recibí ese día. Esto es de un devocional de BYU llamado Seasons of War, de nuestro amigo Dennis Wright, quien ha escrito bastante junto a Bob. Sí, sin duda es amigo mío. Lo he apreciado y he trabajado con él durante años. Bob, antes de despedirte, me gustaría pedirte que cuentes una historia más. Y John, sé que tú también conoces esta historia, así que puedes ayudarlo. Está representada en una película que ya tiene 20 años, más de 20 años, llamada Saints and Soldiers. En él aparece nuestro amigo Kirby Hayborn. John, tú y yo conocemos muy bien a Kirby. Con un gran acento británico. ¿Sí? Veremos si escucha este podcast. Será una prueba para nuestro amigo. Bob, el verdadero nombre del soldado retratado en la película es Banner Hall, un tirador del ejército en la Segunda Guerra Mundial, conocido por sus amigos como D-Die Dick, lo que significa que no falla, ¿verdad? Sí, de hecho es realmente notable porque era un tipo humilde. Yo conozco un poco a su familia y eso fue lo que me abrió la puerta para conocer su historia a través de mi esposa, ya que comparten ciudad natal en Mesa, Arizona. Sí, al parecer era realmente bueno en lo que hacía. Algunos de nosotros hemos visto películas donde, especialmente en un contexto de guerra, tipo Segunda Guerra Mundial, se limpia una comunidad, una ciudad. En este caso, los estadounidenses están entrando y están tratando de eliminar a los últimos rezagados. Al parecer, este soldado alemán era uno de ellos, así que lo sacaron de su escondite y él sale corriendo en retirada. Y es aquí donde entra en juego Deadeye Dick, Banner Hall, quien tiene ese momento de francotirador para eliminarlo. Dispara y falla, dispara y falla. De hecho, dispara de nuevo, pero esta vez a un objeto inanimado que él conoce bien y sabe cómo acertarle. Le da sin problema a ese objeto, pero luego vuelve a intentar dispararle al otro tipo y no puede hacerlo. Finalmente, ese soldado alemán es capturado por su patrulla y lo llevan de regreso al campamento. Uno de los líderes de la patrulla dice: «Oye, queríamos que conocieras a este. Cuando lo encontramos estaba arrodillado rezando. Pensamos en ti porque eres el único en nuestro grupo que hace eso. Pensamos que podría haber conexión, él podría ser tu amigo. Así que una cosa lleva a la otra y llegan a presentarse el uno al otro, y él obtiene su nombre completo. E inmediatamente el soldado alemán se refiere a él como hermano Hall. Es un compañero santo de los últimos días. Piensa en las probabilidades de eso, y sin embargo, entablan una amistad y el resto es historia. Pero qué encuentro tan fortuito, qué agradecido de que su vida fuera preservada y de haber podido hacer esa conexión. Vaya, tengo aquí la historia de Dennis Wright. Escucha esto. Este soldado alemán explicó que tenía un amigo en Arizona. Nadie se sorprendió más que Banner cuando el alemán habló de su amigo, un elder de Mesa, Arizona, que había bautizado a su familia antes de la guerra. Banner reconoció el nombre de su amigo de la secundaria y sabía que él había servido su misión en Alemania. Conozco a ese tipo, explicó Banner. Tiny Dickworth. Hombre, eso es algo realmente asombroso. Eso es como la cereza del pastel. Vaya, increíble. No sé si ustedes dos recuerdan eso, creo que es cierto, el Elder Maxwell regresó a Japón para organizar una estaca o algo así. Creo que apartó a un presidente de estaca y descubrió que esa persona estaba en el otro lado de la trinchera del Elder Maxwell estaba allí. ¿Sabes la posibilidad, bromeó él, o lo escuché en algún lado, de que alguien del cuarto barrio de Midville le disparara a alguien del sexto barrio de Tokio era real? Recuerdo a mi papá. Quiero asegurarme de que escuches esto, porque mi papá, cuando hablaba de aquel entonces sobre el enemigo, decía que ellos no querían estar allí. Él decía, yo no quería estar allí. Qué hermoso final para la historia cuando mi hermano Kendrick abrió su llamamiento misional a Sapporo, Japón, cuando mi papá le dijo, vas a ir, hijo, pero por una razón completamente diferente. Qué maravilloso fue para mi hermano servir en Japón por esa razón para llevar la paz. Fue bastante genial.
Gracias por el privilegio de estar con ustedes hoy, ustedes dos, y estoy muy agradecido por este podcast, por lo que aporta a los santos y a otros amigos de la Iglesia. Solo quiero decir que al compartir historias y experiencias de quienes han estado en situaciones de peligro en combate, trato constantemente de dejar claro que nunca pretendemos glorificar la guerra en nada de lo que compartimos. Lo hemos dicho todo en cuanto a que ha sido una herramienta del adversario y a cómo anhelamos un clima mejor en nuestro mundo actual, una reducción de estas tensiones y el cese de las hostilidades y todo eso, pero también son un testimonio para nosotros de experiencias sumamente importantes de las que podemos esperar aprender y sin duda para reconocer a quienes sirven. A menudo hablamos en el proyecto Saints at War en BYU sobre profundizar nuestro entendimiento, tener esa gratitud por aquellos que siguen adelante, luego resolver que seremos discípulos de la paz y de Cristo, que podemos influir para bien en todo lo que podamos. Gracias, Bob. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Estaba esperando con ansias este momento. Sé que tú también, John, estabas esperando esto. Esta oportunidad que tenemos de mirar a estos increíbles veteranos. Enviamos una oración y nuestro amor a cualquier veterano que nos esté escuchando, a cualquier miembro en servicio activo que tal vez esté escuchando. Gracias por su excelente servicio, absolutamente. Amén. Con esto, queremos agradecer al Dr. Robert Freeman, nuestro amigo Bob, por acompañarnos hoy. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen, y en cada episodio recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañes la próxima semana. Tenemos una gran sección próximamente, La Hoja de Olivo, sección 88, aquí en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Usted o alguien que conoce habla español, portugués o francés, ahora puede ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están en la descripción de abajo. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co. Es followhim.co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, James Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Heather Barlow, Amelia Kubuika y Annabel Sorensen. Cualquiera que sean las preguntas o problemas que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Vuélvete a Él. Follow Him.